cómo es. Saco el audio, el video saco, ¿te parece? Sí, video. Perdón, estoy arreglando unas cosas acá. Así. Bien. ¿No? Algunos no me van a ver porque estamos como con condición, pero no importa que me vean, lo importante es que escuchen y que si tienen alguna pregunta, la hagan. ¿Sí? Bien. Arrancamos, ¿sí? Bueno, la importancia del tema es que es una patología que, como dice ahí, es prevenible y es curable, ¿tá? Es de diagnóstico y tratamiento oportuno. Cuando hay diagnóstico y tratamiento oportuno, evita lo que es la transmisión vertical y sus complicaciones. Como dice bien ahí abajo, es de notificación obligatoria, ¿tá? Y eso en realidad es... eso es un requisito que debemos de cumplir siempre con el Ministerio de Salud Pública para que no suceda lo que pasa habitualmente, y es una subestimación de la incidencia real. O sea, si bien en el SIP, el Sistema Informático Perinatal, está como para marcarlo, muchas veces en las historias clínicas no se deja el registro o no se hace de manera correcta la notificación, la notificación de este tipo de enfermedades, que ustedes sabrán, como por ejemplo el VIH o una meningitis o una tuberculosis, también son enfermedades que habría que hacer la notificación obligatoria. Esta es lo mismo. Con respecto a los nacimientos, esta es una gráfica que es bastante vieja. Ahí muestra los nacimientos, o en realidad la serología luética en el Hospital de la Mujer desde el 2011 al 2015, y ustedes, ¿qué pueden ver en esa gráfica? Si ustedes ven que la curva azul es la curva de la serología luética materna, y la curva naranja o roja es la serología luética del cordón. ¿Qué conclusión pueden sacar de ahí? Esto es importante que lo entiendan, porque va a ser el hilo conductor de nuestra charla del día de hoy. ¿Qué les parece? Escucho opiniones. Yo creo que primero que nada la infección del bebé es directamente proporcional al de la madre, y además creo que evidencia también la transmisión. ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame. ¿Cómo es tu nombre? Irina. Estoy teniendo como un error en el Zoom y no puedo loguearme, pero, o sea, no puedo... no importa. Está tranqui, no importa, está bien. Si podemos hablar, no hay drama. Está. Y además, creo que según la gráfica podemos evidenciar claramente que la transmisión materno-placentaria es como bien directa a la, o sea, se relaciona directamente con la infección materna. Sí, bueno, eso es así, ¿está? Esto es una infección que obviamente que si la madre la tiene, el feto la va a tener también, ¿está? Pero otra cosa, yo creo que ustedes... El aumento que ha habido entre los años 2012 y 2014, por ejemplo. Bueno, sí, pero no es un aumento muy significativo tampoco, ¿no? Es de casi un 1%, que puede ser una variable en 3 años que se puede modificar más adelante, ¿no? Otra cosa, miren ahí qué es lo que grafica una cosa y qué es lo que grafica la otra. Ambas serologías se correlacionan, o sea, podés utilizar como diagnóstico la serología de la madre que va a estar correlacionada con la de los niños, ¿no? Sí, que se correlacionan, sí, pero ¿qué otra cosa desde el punto de vista estadístico? Que está bastante controlada porque los porcentajes son bajos. ¿Puede ser que se diagnostique menos con el de cordón? Eso, se diagnostica menos con el del cordón. ¿Ah? Entonces, vamos a ir viendo en el correr de la charla que la mejor manera de diagnosticar sífilis en el recién nacido, y esto se lo graban en la cabeza, es diagnosticando la sífilis en la madre. Y para eso, nosotros lo que mayor sensibilidad tiene es la curva
de BDRL o de pruebas no treponémicas maternas. Eso grábenselo porque es una pregunta de examen y además en realidad es lo que ustedes van a tener que aplicar en la práctica diaria. Seguimos. Bueno, entrando a lo... Sí. ¿Sí, hola? ¿Alguien iba a hablar? Bueno, se ve que no, se arrepintió. Entrando a lo puro y lo crudo de la enfermedad, es una enfermedad infectocontagiosa que obviamente está causada por el Treponema pallidum. El reservorio es exclusivamente humano. Acá no le podemos echar la culpa a ningún murciélago ni nada por el estilo. Es nuestra esta bacteria. La transmisión se da por contacto sexual o por vía transplacentaria. Obviamente que en el recién nacido nosotros vamos a hablar de la vía transplacentaria, el contacto sexual queda de lado. Después en el niño más grande uno puede pensarlo porque hay otro tipo de entidades como por ejemplo el abuso que pueden estar presentes, pero actualmente en el recién nacido vamos a hablar de la vía transplacentaria. Y también, pregunta importante y concepto importante, no se transmite por la lactancia, o sea, a través de la leche materna no se transmite. Lo que sí hay que estar atento es si no hay lesiones en el pezón, que pueda el niño deglutir de sangre y ahí sí contraer la infección. Pero por la leche materna es una infección que no se transmite. Esto es otro enunciado que también me parece que es muy importante y lo tienen que medulizar, y es esto, que el caso de sífilis no tratada, el promedio de complicaciones puede ir de 29, casi un 30% de abortos, puede ser la causa de abortos, puede ser causa de muerte neonatal término y de parto pretérmino. Hay un estudio que hizo hace un par de años la doctora Gutiérrez, que era una de las encargadas, la profesora de anatomía patológica, en el cual había estudiado todos los óbitos que habían sucedido en el Pereira Rosell, y vio que hasta casi un 30% tenían infección luética. Lo que no quiere decir que haya sido la causa de la muerte, sino que sí estaban infectados. Entonces, eso nos hace pensar en la subestimación de la enfermedad que hay, ¿no? Porque son niños que muchas veces no se llegaba a hacer el diagnóstico y sin embargo podrían llegar a estar infectados. Habría que ver también el grado de control del embarazo también, y si no estaban diagnosticadas estas madres previo al fallecimiento del niño. Es algo que uno tiene que tratar cuando se presenta un aborto, un parto de pretérmino o mismo un óbito. Y luego dice una cosa que para mí es lo más importante. Dice, un 22% nace con síntomas de sífilis connatal. ¿Qué les parece a ustedes? De ese último enunciado que les dije. ¿Qué es lo importante? Un alto porcentaje. ¿Un alto porcentaje de qué? De asintomáticos. Exactamente, de asintomáticos. La mayoría de estos niños chiquilines nacen sin síntomas. Los ven en el alojamiento y son bebotes preciosos de 3,5 kilos, divinos, que no tienen nada, desde el punto de vista clínico, lo que no quiere decir que no tengan la infección. Entonces, esto a nosotros nos hace tomar mucho caudo, porque es una infección que puede pasar a bajo ruido en las primeras horas de vida, y manifestarse más adelante. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar bien seguros que la madre no tiene la infección previo al nacimiento del niño. Profe, una consulta. Sí. Que incluso a lo que decís, dentro de la sífilis congénita, la sífilis precoz se detecta antes de los 2 años, o sea, que es un montón. ¿Cómo? Que es un montón de tiempo, digo, para llamarse precoz. O sea, justamente por lo que estabas diciendo, que la mayoría son asintomáticos. Sí. Pero dentro de la sífilis congénita, se llama sífilis precoz y se detecta antes de los 2 años. Sí, es un montón de tiempo. Sí, pero no entiendo la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? O sea, no sería una pregunta, sería más bien
una Una aseveración. curación. Sí, lo que no importa igual, porque la clínica que le puede dar al niño, por ejemplo, puede debutar el niño, esto ya es más de pediatría, no es tanto de neonatología, pero el niño puede debutar en la evolución con una colestasis a los 4 meses de vida, no saber la causa, y en realidad lo que tiene el niño es una alteración a raíz de una sepsis luética, o pueden tener lesiones óseas, o pueden tener arteritis, o pueden tener muchas complicaciones, ¿tá?, que no las deberían de tener si hubieran recibido el tratamiento en el momento del nacimiento. Por eso es la importancia, o mucho antes que el nacimiento, el correcto tratamiento en la madre, que es lo que apuntamos desde el punto de vista perinatal, ¿tá? O sea, desde el punto de vista obstétrico neonatal, la idea es que los niños, cuando nazcan sin la infección. Por lo tanto, se traten, o la madre antes del embarazo y no exista más la enfermedad, o durante el embarazo, para que ese feto quede bien tratado. ¿Entendés lo que te digo? Si bien las manifestaciones clínicas pueden llegar a ser hasta los 2 años de vida, ¿tá?, pueden llegar a ser antes también. El niño no tiene que esperar a los 2 años para tener una sífilis de inicio precoz. ¿Entendés lo que te Ahí digo? va, bien. Bien. Sí. Vamos a repasar un poquito la enfermedad en el adulto, ¿tá? Esta es una enfermedad que es sistémica y es crónica y evoluciona en etapas, ¿tá? La historia de la sífilis es una historia bien engorrosa, fea, porque la gente antes se moría de esto, ¿tá?, y era una muerte bastante indigna por todas las complicaciones que daba, ¿tá?, y las complicaciones que daba sobre todo en la etapa terciaria, que la vamos a hablar ahora, ¿tá? La etapa primaria, lo que aparece es una lesión, ¿tá?, que es luego del contacto con la sífilis, aparecen lesiones tipo un chancro. El chancro es una lesión que es como una lesión en sacabocado, por lo general como un borde limpio, pero con un treponema, ¿tá?, que aparece entre los 10 a los 90 días del contacto, y por lo general asocia, como dice ahí, adenopatías satélites o poliadenomegalia. Se puede encontrar en cualquier zona que haya tenido contacto, en realidad, sexual. O sea, no necesariamente uno lo debe ir a buscar en el pene o en la vulva de la mujer, ¿tá? Puede estar en el cuello del útero, puede estar en la orofaringe, puede estar en la margen perianal, en sí puede estar en cualquier parte que haya tenido contacto sexual la persona. Por eso hay que estar bien atento y preguntar muy bien este tipo de infección. Las manifestaciones, luego está la secundaria, esa es la primaria. Es importante tener en cuenta esta parte de la clínica de la primaria, porque nos va a dar algo muy importante, que es el comienzo de la sífilis. Y el comienzo de la sífilis es importante porque lo vamos a ver más al final, por el tratamiento, ¿tá? No es lo mismo una sífilis de inicio conocido que una sífilis de inicio incierto. Profe, Sí. no sé si se supone que tenemos que ver algo, pero seguimos viendo complicaciones. Ah, perdón. Fui yo. Porque estoy como a 2 computadoras y ta. Perdón. ¿Ahí lo ves, lo que estaba hablando? Sí, gracias. Ah, perdón. Si ven que me pasa eso, avísenme, por como con las 2 compu, y a veces tipo me cuelgo hablando y no paso en una. Luego de pasar de la sífilis primaria, pasamos a la sífilis secundaria, ¿tá? En la sífilis secundaria, pasado este tiempo, ¿tá?, pueden aparecer este tipo de lesiones, que son lesiones polimorfas, o el síndrome de repercusión general. Esta es una enfermedad sistémica que da síndrome de repercusión general, ¿tá?, astenia, adinamia, anorexia, y las manifestaciones cutáneas polimorfas, que en realidad pueden ir desde un rash cutáneo hasta la roseola sifilítica, que es una lesión típica, ¿tá?, que por lo general se da en los dorsos de las manos, o en el dorso de los hombros, o en la espalda. Es como una lesión también sobrelevada, circular,
típica, pero en realidad es un gran comodín. La manifestación cutánea de la sífilis se puede presentar de cualquier manera. La secundaria se divide en latente precoz y en latente tardía. La latente precoz es del año a los 2 años de duración de la sintomática, o con recaídas de estas que yo les hablaba, de manifestaciones cutáneas o síndrome de repercusión general, y la latente tardía es luego de 2 años de haber estado asintomática, manifestación de estas, como el síndrome de repercusión general o polimorfis. Y por último está la terciaria. Este bichito es un bichito que es neurotropo en algún momento, y ataca al sistema neurológico, puede atacar también al cardiovascular, sobre todo a la parte de las arterias, a la capa media, a la capa interna, generar arteritis, complicaciones oclusivas por la inflamación de esos vasos. Cutáneos, forman gomas, en los cuales son ricas en treponema y se forman como granulomas que generan como esa consistencia gomosa en la piel. Y los síntomas neurológicos, este bichito ataca los cordones posteriores de la médula, y típicamente lo que generaba era una pérdida de la propiocepción y un tabes dorsal. El tabes dorsal es una lesión de tipo medular que es específica de esto, es característica, y que rara vez se puede ver en secciones medulares por accidentes de tránsito, pero el tabes dorsal era típico de la sífilis. En fin, si uno se pone a pensar, esta es una enfermedad que empieza locorregional, luego se hace sistémica, para luego irse nuevamente a lo más localizado y regional. Y esto tiene una implicancia bien importante en el riesgo de transmisión. Como vamos a ver ahora, la sífilis se transmite. A ver. Ay, tengo unos problemas con la... Ahí. La sífilis, tranqui, gracias Violeta. La sífilis, como dice ahí, se transmite al feto cuando la embarazada tiene una enfermedad activa. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero acuérdense, RPR o BDRL mayor a 1/8, después yo les voy a explicar qué es 1/8, no es 1/8, sino que es 1 en 8, que son las diluciones del suero. Ahora después lo hablamos. Y la tasa de transmisión depende del estadio materno de la enfermedad, como yo recién les dije. El estadio materno de la enfermedad es importante porque, como ven ahí, en la sífilis primaria, o sea, cuando la señora tiene el chancro sifilítico, el riesgo de que el niño se infecte es del 50%. Cuando la señora tiene una sífilis secundaria y la bacteriemia es más alta que en la sífilis primaria o que en la terciaria, es cuando hay más riesgo de transmisión. O sea, cuando la madre es asintomática, o tiene síntomas muy inespecíficos, es cuando más lo transmite. Y posteriormente, cuando ya la patología está más centralizada en lo que puede llegar a ser el sistema neurológico o el sistema cardiovascular, sobre todo periférico o cutáneo, desciende al 10%, obviamente porque la bacteriemia es menor. ¿Les quedó claro eso? Sí. Lujo. Las manifestaciones clínicas del recién nacido, como bien dijimos hoy, el 60 al 80% de los niños son asintomáticos. Grábenselo a eso. O sea, la gran mayoría de estos gurises no van a tener síntomas cuando nazcan. La enfermedad sistémica ocasiona cambios inflamatorios difusos, como dice ahí, y 2/3 de los niños presentan síntomas el primer mes de vida, que esto viene atado a lo que preguntaba el compañero de la sífilis precoz. Si bien puede pasar asintomático un periodo de casi 2 años, por lo general los niños manifiestan su clínica antes. Esto es un trabajo que es bastante viejo, pero igualmente está bueno que ustedes lo tengan presente, porque de un N de 140 aproximadamente niños, se vio que 71 de los niños hubo la
hepatoesplenomegalia, o sea que la clínica fue compatible con hepatoesplenomegalia, o sea, ¿no? Aumento del tamaño del hígado y del vaso, eso se da muchas veces por una hepatitis, ¿tá? La pelestasis que causa esta infección y que clínicamente se ve. Esta clínica hepatoesplenomegalia es típica de las infecciones específicas que ustedes van a escuchar nombrar por ahí, que es las TORCH, ¿tá? Toxoplasmosis, rubéola, sífilis, citomegalovirus y herpes virus pueden dar este tipo de manifestación, ¿tá? Luego apareció en frecuencia las lesiones en piel, que podrían llegar a ser rash cutáneo. Estos niños ya nacen con las lesiones en piel. ¿Ah? Fiebre podría haber también, ya era mucho menos, porque la fiebre en el recién nacido es rara, no es que sea rara, pero es una manifestación que por lo general no se da, y cuando se da uno siempre tiene que pensar en la infección. La falla del crecimiento, esto ya era más adelante, la neurosífilis o neurolúes también más adelante, la clínica neurológica por lo general se da en el contexto del paciente que tiene una sepsis luética, o sea que tiene una infección generalizada. ¿Ah? La pseudoparálisis que se daba o pseudoparálisis de Parrot, que se daba por lesiones óseas, que podría llegar a dar el treponema también por reabsorción del hueso subperióstico, ¿tá? Que luego determinaba una alteración clásica en el niño más adelante, que se llaman las tibias en sable, que las tibias quedan como deformadas y en una posición de sable, ¿ah? Con un hueso débil y reabsorbido, y con reabsorción, perdón. La rinitis que era la típica coriza sifilítica, que es como un corrimiento nasal de color tipo agua de lavar carne, muy rico en treponemas, que podía destruir las columnelas nasales y destruir todo lo que es la nariz. ¿Ah? Eso en el adulto, en otras épocas previa a la era antibiótico, generaba malformaciones y deformaciones espantosas, ¿ah? En la cara de los pacientes que tenían esta enfermedad. ¿Ah? Obviamente que las linfadenopatías pueden estar presentes, y ascitis, que es el líquido libre en la cavidad peritoneal también, sobre todo en los pacientes sépticos. De las alteraciones paraclínicas, como dice ahí, obviamente el aumento de los glóbulos blancos está presente, la anemia también, y bueno, en fin, luego proteinuria y hematuria, pero eso déjenlo de lado. Con respecto a la radiografía de los huesos largos, lesiones como la periostitis, metafisitis u osteocondritis se podrían ver, pero son más del paciente que es sintomático. O sea, de los pacientes sintomáticos, el síntoma más frecuente fue la hepatoesplenomegalia, ¿ah? Que bueno, luego se podía acompañar con otras cosas, ¿ah? Pero lo más frecuente es eso, para que se lo queden. Esto es una lesión, esperen que voy a pasar por acá. Perdón. Acá. Esta lesión es un pénfigo palmoplantar, en realidad, si ustedes ven ahí, es como una lesión como erosiva, como una escoriación en la planta del pie del niño. No se ve muy bien porque el niño también tiene un teñido de meconio, un sebáceo teñido de meconio, pero en el pie se ve como una lesión. Esa lesión es parte de lo que sería un pénfigo palmoplantar, que muchas veces lo pueden tener en la planta del pie y también en la palma de las manos, los bebés cuando nacen, ¿tá? Y es muy rica en treponemas. Con respecto al diagnóstico, y acá sí, tienen que prestar atención, ¿tá? El diagnóstico en el adulto se hace de dos maneras, primero por las pruebas directas y luego por las pruebas indirectas. Como todo test diagnóstico, siempre hay un gol estándar en el cual uno compara las otras técnicas. El gol estándar para el diagnóstico de una enfermedad infectocontagiosa, ¿cuál es? Les pregunto a ustedes, estudiantes de medicina,
tienen un paciente que está infectado de algo. ¿Cuál es la técnica de diagnóstico en una infección bacteriana? Visualizarlo. Visualizarlo, como dice la doctora ahí, visualizarlo, ¿tá? Entonces, con una prueba directa. El microscopio de campo oscuro es la prueba de elección para el diagnóstico de la sífilis en el adulto. El tema que la técnica del microscopio de campo oscuro implica sacar suero estéril de algún lugar del cuerpo del paciente, ¿tá? Inocularlo en la albuginia del teste de conejo, ¿tá? Vivo, ¿tá? Luego hacer una biopsia de ese teste de conejo, ¿tá? Para mirarlo al microscopio de campo oscuro y ver el treponema, lo cual implica mucho tiempo, mucho gasto y ¿cómo es? Y es algo que en realidad es bastante cruento, sobre todo para la población de conejos. Entonces es algo que queda, si bien es el gol estándar, verlo así al treponema, es algo que queda un poco de lado en la práctica diaria. Lo que sí nosotros utilizamos es la inmunofluorescencia directa, que es lo que ustedes van a ver, ¿tá? Y estudios de tejidos, fluidos, placentas, cordón umbilical y lesiones cutáneas. Después vamos a ver. Esas son las pruebas directas o pruebas treponémicas que hablan de la presencia de la bacteria, ¿tá? O sea que son pruebas ¿de qué tipo? Cualitativas, o sea, les dicen sífilis sí o sífilis no, no les hablan de actividad. Luego que uno tiene el sífilis sí, sífilis no, debería de ir a ver las pruebas indirectas, ¿tá? Las pruebas indirectas son los estudios no treponémicos, ¿tá? Que en realidad lo que buscan son la respuesta del organismo, la respuesta del huésped, ¿tá? Frente a esta infección. Y para eso nosotros utilizamos dos cosas, el BRL o el RPR, ¿tá? Y les digo O porque si ustedes van a seguir un paciente, lo tienen que seguir con BRL o con RPR. Nunca traten de mezclar las técnicas porque en realidad hay una diferencia entre una técnica y la otra de una dilución y eso les puede cambiar y modificar el diagnóstico. ¿Quedó claro eso? Las técnicas no treponémicas son técnicas que son cuantitativas, o sea, nos hablan del grado de actividad de la enfermedad, ¿tá? Y como dicen ahí, son sencillos, son de bajos costos, son sensibles, pero son poco específicos. Entonces, algo que es muy sensible y poco específico, por lo general es lo primero que se usa en la línea de búsqueda, ¿no? O sea, trato de buscar todos los que puedan llegar a caer dentro de la probabilidad de tener la enfermedad y luego con una prueba más específica como es los discrimina. ¿Ah? O sea que tiene, el problema es que tiene falsos positivos. ¿Cuáles son esos falsos positivos? ¿Ah? Los falsos positivos de una prueba de este tipo, ¿ah? Del BRL, son sobre todo las enfermedades inmunológicas. Si ustedes se acuerdan, del lupus, de la artritis reumatoidea, mismo el propio embarazo les puede dar el BRL positivo. ¿Ah? Lo que los títulos son más bajos que en la sífilis. Y ahí vamos al concepto que veíamos anteriormente en una diapositiva, y era que la sífilis activa se diagnosticaba con 1 en 8 diluciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Tá? Que nosotros podemos decir que el paciente tiene una sífilis activa porque la cantidad de anticuerpos en sangre es tan alta, ¿tá? Que sobrepasa lo que sería una enfermedad autoinmune, ¿tá? Y el valor es 1 en 8. ¿Qué quiere decir ese 1 en 8? Es que ustedes imagínense, pónganle esta taza de café, ¿no? Esta taza de café tiene suero de un paciente con sífilis. Entonces, yo esta taza de café lo que hago es la centrifugo y la divido en 2, ¿no? Ahora tengo 2 tazas de café, o sea, 1 en 2. Y estudio el líquido de esas dos tazas, ¿no? Con el suero, y sigo encontrando anticuerpos. Entonces, tengo positivo 1 en 2. Ahora a cada una de esas 2 tazas la divido en 2. Entonces tengo 4 tazas, 1 en 4. Si me sigue dando positivo en el suero, quiere decir que la cantidad de anticuerpos es alta, ¿tá? Por lo tanto es 1 en 4 positivo, y así sucesivamente. Si yo llego o paso el 1 en 8,
hablo de que la señora tiene una sífilis activa, ¿tá? Y por lo tanto es el corte que nosotros decimos para decir que en realidad la señora o el valor del BDRL es tan alto que voy a pensar más en la sífilis que en un falso positivo del estudio. ¿Entendieron eso o les quedó medio engorroso? Sí, o sea que 1 en 8 o más, concentración, digamos, es positivo. Está activa Es positivo. O sea, es positivo, pero igualmente ustedes tienen luego que ir a hacer la prueba directa. Ustedes siempre acuérdense, porque en el rol del embarazo, como dijimos que utilizamos estudios que son sensibles, de bajo costo y sencillos, utilizamos el BDRL, que es lo que se pide en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Obviamente que si el BDRL viene positivo, ya por orden nomás en el laboratorio te hacen la prueba treponémica para identificar si esto es por treponema o si es un falso positivo. Pero igualmente ustedes siempre lo deben de corroborar en la madre, en el adulto, con una prueba de este tipo directa. ¿Está? ¿Les quedó claro eso? Sí, perdón. Entonces, por ejemplo, un 1 en 10, 1 en 12. No, 1 en 10, 1 en 12 no existe. No, bien. Y no, porque si vos vas de 1 en 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. ¿Está 1 en 16 entonces? 1 en 16 es positivo, ¿no? Porque es superior a 1 en 18, a 1 en 8. Acordate, la sífilis activa es por arriba de 1 en 8. Bien, perfecto. Gracias. Lujos. Muy bien. Son útiles para el control del tratamiento, o sea, responden, o sea, si uno hace correctamente el tratamiento, las cifras de anticuerpos bajan, por lo tanto, nosotros eso lo usamos para ver lo que es la respuesta al tratamiento. Después lo vamos a hablar bien cuál es una respuesta adecuada al tratamiento, ¿no? Se relacionan obviamente con la actividad de la enfermedad, como les dije, puede ser que una señora tenga 1 en 2 y en realidad la señora haya sido tratada, o que recién esté empezando la enfermedad y por eso no suben tanto los títulos de anticuerpos. Habitualmente se negativizan, como bien les había dicho, con el tratamiento adecuado, y un cambio en 2 diluciones, o sea, 4 veces el título, se necesita para considerar un cambio significativo. O sea, yo estoy tratando a una señora que tiene 1 en 16 y esto me baja a 1 en 4, y quiere decir que yo la traté bien. Ahora, yo tengo una señora que tiene 1 en 64 y baja a 1 en 32, en realidad bajó solamente una dilución, no bajó de manera correcta, o sea, quiere decir que mi tratamiento o no fue correcto o la señora se pudo haber reinfectado. O sea que nosotros utilizamos las pruebas indirectas también para el seguimiento. Y de ahí radica lo que anteriormente vimos en la primer diapositiva, que era la curva de BDRL materno. El mejor método para nosotros diagnosticar sífilis en el recién nacido es la curva de BDRL materno, no así el BDRL de cordón ni el BDRL periférico. Si bien los usamos para ayudar a nuestro diagnóstico, el diagnóstico de sífilis en el niño se hace con las curvas de BDRL materno y por eso es tan importante y somos tan insistentes con la paraclínica infecciosa durante el embarazo. El RPR, ahora vamos a hablar de cada una. El RPR son las reagininas rápidas en plasma, es económico, fácil de realizar. Los títulos tienen una dilución mayor que el BDRL, y esto era lo que yo les decía: si ustedes siguen un paciente con papas, lo siguen con papas, no mezclan papas y boniatos porque ahí hacen un entrevero bárbaro. Entonces, si lo van a seguir con BDRL, lo siguen con BDRL, si lo siguen con RPR, lo siguen con RPR. El RPR de 1 en 8 o más les da una enfermedad activa o contagio reciente, como recién lo acabo de explicar. El BDRL detecta anticuerpos antígenos de la membrana celular modificada del treponema. Como dijimos, pueden haber falsos positivos, enfermedades autoinmunes, como ya las nombré, sobre todo artritis reumatoidea o lupus, virales, vacunas, drogas intravenosas, y mismo el embarazo les puede dar BDRL positivo.
En estos Una casos, pregunta. sí, Teniendo los recursos para hacer cualquiera de las dos, ujú. ¿hay alguna que sea mejor o de prioridad o a lo que yo quiera? No podés utilizar cualquiera de las dos indistintamente, no hay problema. A vos lo que te importa son los cambios de los títulos. ¿Tá? Vos acordate que esto es algo que es cuantitativo. O sea, a mí lo que me importa es cómo cambia esa curva y por eso es algo importante. O sea, es la respuesta inmunológica de la señora. Si se cero convierte o no, que eso es un concepto importantísimo en toda en cualquier patología infectocontagiosa, ¿tá? La cero conversión, o sea, la respuesta inmune del huésped. Entonces no importa si es un BRL o un RPR. Si vos ves que pasa de 1 en 2 a 1 en 64, hay una cero conversión, porque aumentaron más de 2 diluciones o 4 veces los títulos. ¿Quedó claro? Sí. Genial. Buen día, disculpa, tengo una consulta. Sí, es simple. Las pruebas indirectas son de tipo cualitativa, ¿verdad? Las pruebas indirectas son de tipo cuantitativas, son de cantidad, no son de calidad, porque justamente pueden llegar a tener falsos positivos. Las pruebas directas son cualitativas, o sea, te dicen sífilis sí o sífilis no, pero no te dicen cuándo la sífilis. Por ejemplo, yo pude haber tenido sífilis hace 10 años, que la prueba treponémica siempre me va a dar positiva en mi vida, lo que no quiere decir que yo tenga la sífilis activa. ¿Entendés? O sea que el BRL me puede dar 1 en 2. Bárbaro, muchas gracias. Sí, una indirecta para hacerte un panorama, digamos, haces una directa para ver si sí o si es no, y después indirectas para confirmar. Eso es el razonamiento, eso es el razonamiento que yo estoy haciendo para que ustedes entiendan qué prueba es una y la otra. A la práctica nosotros utilizamos, cuando ustedes van al control del embarazo, se utiliza el BDRL, no se utiliza un TPHA, ni un FTA, ni nada por el estilo. Se utiliza el BDRL en sangre, que es una prueba cuantitativa. ¿Está? Aparte, ¿y cómo confirmas que bajan los? Haciendo varios, haciendo una curva, chiquilines. Es lo que les estoy tratando de explicar desde el principio de la clase. La curva, claro, pero por eso, entonces si tú tenés una curva, tenés 3 BDRL durante el embarazo, primero, segundo y tercer trimestre, ¿tá? Y la curva de BDRL viene en aumento, o la curva de BDRL viene en descenso, o nunca tenés curva porque los BDRL siempre fueron negativos, ahí tenés el diagnóstico de la sífilis en la embarazada, y por ende tenés el diagnóstico de la sífilis en el niño, que luego la vas a confirmar con las pruebas directas o treponémicas. Sí, es así, ¿tá? Pero vos te basás en estos estudios que son mucho más sensibles, o sea, que abarcas más población, son más baratos, son más sencillos, ¿tá? Y son los que se utilizan y los que están escritos en el sitio. Pero no me queda claro por qué habría una curva de pruebas directas y el resultado es solo cualitativo. O sea, ¿por qué tendrías una curva si el resultado es sí o no? No, pero el resultado no es sí o no. El resultado es cuánto. Es cuantitativo. A ver, de vuelta, ¿puedo explicar de vuelta? El BRL y el RPR son pruebas indirectas, son pruebas cuantitativas. Dicen la cantidad de anticuerpos que yo genero frente a una infección. Entonces yo hago curvas de eso. Las pruebas directas son cualitativas. Me dicen si alguna vez tuve la enfermedad o si nunca tuve contacto con la enfermedad. Esas son el gol estándar. ¿Tá? Nosotros utilizamos las dos, nada más que de manera distinta. ¿Entienden lo que les digo? Una confirma luego la otra. Pero si ustedes tienen una curva de BDRL materno en ascenso, una cero conversión, ¿tá? Ustedes tienen la infección. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los falsos positivos de los otros tipos de enfermedades, en realidad, nunca llegan a títulos tan altos. ¿Ah? Y cuando le hacen la prueba de confirmatoria
del cualitativo, o sea, la prueba directa, la prueba treponémica, les va a dar negativa. ¿Ah? Bárbaro, gracias. De nada. Ahí, como dice ahí, toda prueba no treponémica debe ser confirmada por una prueba treponémica. ¿Tá? Por eso cuando los BDRL dan positivo, típicamente lo que hace el laboratorio es confirmar con una prueba treponémica a ver si lo que nos está dando justamente es una infección al treponema o si es una respuesta cruzada por otro tipo de patología, enfermedad vacuna, enfermedad viral, etcétera, todo lo que dijimos. Los estudios treponémicos son el TPHA, el FTABS y los estudios inmunocromatográficos, que son los test rápidos. Son los que se hacen en puerta de emergencia, y son los que te dicen sífilis sí o sífilis no. Son importantes, son cualitativos, muy específicos y no se negativizan con el tratamiento. O sea que una vez que tú tuviste sífilis, estos siempre te van a dar positivos. Por lo tanto, no sirven para hablar de actividad, porque si yo tuve una sífilis hace 10 años, me traté, me curé, nunca más tuve contacto con el bichito ese, igualmente esto siempre me va a dar positivo. Entonces no sirve para el seguimiento a largo plazo. Por eso también utilizamos las pruebas no treponémicas. Capaz que te aclara un poco mejor este concepto, lo que me habías preguntado hace un ratito. Sí, yo las había explicado. Está, genial. No tienen utilidad, como dice ahí, para el seguimiento, por lo que les acabo de decir. ¿Cómo? Se te corta, profe. Bien, eso debe ser algo de la señal. Acá se escucha bien. Bien. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, sí. Bueno, acá está el BDRL de cordón, ¿está? El BDRL de cordón presenta una baja sensibilidad y una alta frecuencia de falsos negativos. Si hay algo que uno no quiere tener en un test diagnóstico, si recuerdan métodos cuantitativos, son los falsos negativos. O sea, tipos que tengan la enfermedad, pero que el test es de negativo. ¿Ah? Y ahí vemos otra vez la reivindicación del por qué me gusta la curva de BDRL materno para el diagnóstico en el niño, porque en el suero materno hay una sensibilidad del 94%, mientras que en el suero del recién nacido, o sea, en el BDRL periférico del recién nacido, hay una sensibilidad del 63%, y en la del cordón umbilical hay una sensibilidad del 50%. Eso es más o menos como tirar una moneda al aire. Por lo tanto, cuando utilizamos la curva de BDRL materno, tenemos mucha más seguridad de lo que estamos haciendo con la madre y con el recién nacido. El principal elemento para la sífilis congénita es un adecuado diagnóstico de la enfermedad materna, y es como la enésima vez que lo digo. Así que si se los preguntamos en el examen, acuérdense de esto. ¿Cuál es el problema del diagnóstico en el recién nacido? Bueno, lo que ya hemos hablado. El 80% de los recién nacidos asintomáticos, que son niños que clínicamente no tienen nada, y la baja sensibilidad de los métodos treponémicos y treponémicos en el recién nacido. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune del recién nacido es pobre. El recién nacido, ustedes recuerden que el recién nacido de por sí es un paciente inmunocomprometido, porque todo su sistema inmune es inmaduro. Entonces, no podemos ir a ver anticuerpos, tantas cantidades de anticuerpos o respuestas de anticuerpos en el recién nacido, por eso nos basamos tanto en el diagnóstico de la madre. Igual una pregunta, ¿sí se pueden encontrar anticuerpos, no? Después de la lactancia, sobre todo en la lactancia se pasan anticuerpos maternos y antitreponémicos hacia el feto. Sí, pero no en la cantidad que uno necesita para hacer un diagnóstico. Obvio, claro, no, pero simplemente era una pregunta que si se hallaba. Sí, en realidad esa pregunta no te la sé responder. Si vas a encontrar anticuerpos treponémicos por la lactancia,
No, porque en realidad tampoco te sirven, porque vos lo que estás buscando es anticuerpos propios del feto, o sea, propios del niño, para saber si el niño tuvo la infección, no si te está pasando inmunidad pasiva a tu madre a través de la lactancia. No me has entendido. ¿Está? No me has entendido. No lo decía como base de diagnóstico. La base del diagnóstico tengo clara que es la madre. Y solo la madre y nada más la madre. No le puedo dar el alta si no tengo el resultado de la madre. Simplemente saber si los anticuerpos de la madre pueden pasar al feto por la leche. Sí, como no poder... con nada de que lo Sí. O sea, saberlos. Sí, como pasar anticuerpos, pasan los anticuerpos todos de la madre, ¿no? Al feto, y es una de las cosas más importantes, y por eso uno pregona la lactancia, ¿no? Justamente por la inmunidad pasiva que puede llegar a dar, es una de las grandes ventajas de la lactancia con respecto a otros tipos de alimentación en el recién nacido. Con respecto al diagnóstico en el recién nacido, como ya dijimos, es la serología materna, y a todos los recién nacidos hijos de madre con serología positiva se les debe realizar una prueba no treponémica, o sea, un RPR, un BDRL en sangre periférica, y eso es porque en realidad nos ubica al paciente en un escenario, del CDC, que después se los voy a mostrar, y nos divide pacientes en riesgo de sífilis connatal confirmada, o que el paciente no tenga sífilis connatal. Y eso también es en parte por la respuesta del niño, pero igualmente ahora vamos a ver todas esas disquisiciones acá. Este es el algoritmo de recién nacidos de madres con diagnóstico de sífilis, y acá ustedes ven lo que pasa. Vamos a ver la secuencia diagnóstica como... ¿Seguimos con la misma diapo? ¿Perdón? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, gracias. Si ustedes ven ahí arriba, estamos controlando un embarazo y siempre pedimos el BDRL o el RPR, ¿no? Entonces, frente a un RPR que aparece positivo o un BDRL que aparece positivo en el embarazo, el laboratorio confirma a ver si esto es un falso positivo, o sea, si es otra cosa, o si es una sífilis. Entonces le hacen un FTA-ABS o un TPHA o un test rápido a la señora, y eso les da que es positivo. La señora tiene sífilis y el RPR también les da positivo. Entonces ustedes van a ver el examen físico del recién nacido, van a extraer un BDRL en la sangre periférica del recién nacido, y se van a apoyar también con el BDRL de cordón. Como ustedes vieron, el BDRL de cordón es como lo último que nosotros utilizamos para el diagnóstico. Lo que más utilizamos es la curva de la madre, como ya lo dije, y el examen de sangre del recién nacido. Y con eso lo vamos a catalogar en un escenario 1, perdón, se me fue la mano acá, en un escenario 1, 2, 3 o 4, dependiendo de cómo vengan los perfiles de las curvas y los resultados del BDRL periférico del niño. Como bien dice ahí, el escenario 1 es la sífilis congénita confirmada. La sífilis congénita confirmada es un paciente, es un recién nacido con un examen físico compatible y un BDRL o un RPR de suero y o, como dice ahí, mayor a 4 veces del materno y o campo oscuro positivo. O sea, el paciente que es sintomático, o el paciente que tiene en sangre periférica una prueba no treponémica 4 veces más alta a la de la madre. Por ejemplo, la madre tiene 1 en 8 y el niño tiene 1 en 64. Eso quiere decir que la respuesta fetal también está exacerbada, que es 4 veces más grande de la madre y que por lo tanto el niño tiene la infección sí o sí. O, obviamente, la técnica de gol estándar, que es que le saquen sangre al niño y hagan todo el proceso que yo les dije con el conejo y lo vean en el campo oscuro, que eso sería, en realidad, como lo menos práctico de todo. Una
Una Cuando uno pregunta. está... Una pregunta. Sí. La dilución mínima de 1 en 8 para confirmar que la sífilis esté activa, ¿es igual para cualquier tipo de paciente o solamente en este caso para embarazadas? No, en este caso es para... nosotros estamos hablando de embarazadas, ¿tá? Pero igualmente el 1 en 8 también te habla de actividad en cualquier otra persona, ¿tá? Nosotros lo utilizamos indistintamente, por ejemplo, si al padre, ahora después vamos a hablar de eso, pero si al padre le viene 1 en 8, ¿tá? También hablamos de una sífilis activa, ¿me entendés? Ahora, si el padre se trató, porque al padre tú también lo tenés que tratar, a las parejas sexuales del contacto índice que vos tenés, ¿no? Vos tenés un paciente, ¿no? Y el paciente tiene, yo qué sé, no sé, ponele múltiples parejas sexuales, ¿tá? Vos tenés que asegurarte de tratarlas, porque si tú no las tratás y esa otra persona sigue manteniendo relaciones con las otras parejas, ¿tá? Se puede reinfectar y te va a falsear lo que es la curva del paciente índice. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí. Está genial. Si Tengo una alguien más pregunta. me hizo una pregunta, sí. Cuando dijiste 4 veces más, no te refieres a 4 veces los títulos, ¿no? Porque recién mencionaste un ejemplo de 8 y 64, ahí serían 3 títulos más. No, 4 veces los títulos maternos. 4 veces los títulos maternos. Claro, pero si, por ejemplo, la madre tiene 1 en 8 y el niño tiene 1 en 64, ¿no serían 3 veces los títulos? O sea, No, son 4 veces los títulos. ¿Cómo van a ser los 3 veces? o sea, 1 en 8, después viene 1 en 16, 1 en 32 y 1 en 64. Por eso, son 4. 1 en 8, 1 en 32, 1 en 16, 1 en 32 y 1 en 64. Ah, no O tiene sea, que ser más en de 4. realidad, el 4 valor más. es 4 veces más, no diluciones. Las diluciones son 2 veces más en realidad. Claro, por eso es pasas mi de duda. 16 a 32, de 16, 32 y pasas a 64. No son 3 veces más. O sea que no es la dilución, sino los títulos lo que... Exacto. no es lo- Ahí va, está, Es eso el era. número. Ustedes Bien. acuérdense que las diluciones es lo que yo diluyo. ¿Tá? O sea, es el suero que yo lo divido en los frasquitos y ahí me da el número de frasquitos. ¿Entendés? Que es Ahí el va. 1 en 2, el 1 en 4, el 1 en 8. ¿Tá? Está perfecto. Lujo. Entonces, eso es la sífilis congénita. ¿Qué es lo que hacemos con el recién nacido? Bueno, con el recién nacido lo que hacemos es el BRL en sangre periférica, obviamente, para llegar al diagnóstico, y luego debemos de ir viendo según la clínica del paciente. Acá en el CDC dice líquido BRL en líquido cefalorraquídeo, o sea, hay que hacerle una punción lumbar al niño, ver un hemograma para la respuesta sistémica, radiografía de huesos largos para ver si tiene alteraciones como las que les habíamos dicho de reabsorción ósea, y según la clínica algún otro estudio. La realidad es que los pacientes con sífilis congénita confirmada, nosotros lo que hacemos es, sí hacemos el BRL del líquido cefalorraquídeo, y luego pedimos paraclínica según la clínica del niño. ¿Tá? No pedimos paraclínica al barrer. Por ejemplo, el niño tiene una hepatosplenomegalia, que vimos que era el signo guía o el signo clínico más frecuente. Pido un funcional enzimograma hepático. ¿Tá? El niño tiene una lesión, o por ejemplo el niño tiene una parálisis en la pierna derecha. Bueno, porque a la movilización duele, pido una radiografía de huesos largos. El niño tiene dificultad respiratoria, aspecto escéptico y requerimientos de ventilación mecánica. Pide una radiografía porque puede tener una neumonía alba, que es una neumonía dada por este bichito. O sea, nos vamos guiando por los signos para ir pidiendo la paraclínica. ¿Ok? Una pregunta, porque estuve buscando más acerca de la neumonía que podía producir y no he encontrado en realidad ninguna radiografía de tórax que me muestre la neumonía. Entonces no sabía si al decirme neumonía alba tenía que esperarme una imagen, ¿no? O no sé, una radiografía característica. Sí, la radiografía, lo que pasa es que, claro, cuando uno habla de la neumonía alba, uno no puede
solamente ninguna patología, o sea, a ver cómo te explico. Cuando tú pedís una radiografía, siempre tiene que ir con un concepto de un dato clínico. Entonces, en el contexto de un paciente que la madre tenía, no sé, 1 en 128 de, ¿cómo es?, de valores de... Disculpame, se está para apagar este dispositivo. Dale. Aguárdenme. No me corten. Voy a buscar el cosito. Pronto. Perdón. La neumonía alba, en realidad, la característica de ella es que es una neumonía que es severa, que requiere parámetros ventilatorios altos, ¿tá? Que requiere... A ver, aguárdenme un momentito. ¿Qué le pasó? Ah, no se ve acá. Bien. La neumonía alba es la típica imagen de la neumonía alba es una radiografía de tórax en la cual los campos pleuropulmonares están radioopacos, o sea que están blancos cuando ustedes lo ven. Eso habla de una condensación muy importante en un paciente que tiene como antecedente tener una sífilis connatal y que está muy sintomático. No quiere decir que la imagen sea patognomónica, sino que la clínica acompañada de la imagen es lo que llega al diagnóstico de la neumonía alba. ¿Está? Ajá, perfecto. Y luego acerca de la radiografía, vi como que se veían unas líneas, pero vi algunas radiografías, pero igual no sé si en la presentación no hay alguna radiografía. No hay. En la presentación no hay. ¿Está? Las radiografías de eso son raras de ver porque claramente no vemos casi que niños con esto porque tratamos de llegar al diagnóstico antes, ¿tá? Y porque son por lo general lesiones más evolucionadas. Pero no me acuerdo si hay en esta presentación, después tendría que fijarme y mandarle alguna foto de eso, pero es algo que ustedes no lo ven, no lo van a ver frecuentemente, y lo que pueden llegar a ver son lesiones de reabsorción ósea a nivel subperióstico, ¿tá? Pero también es muy difícil en el recién nacido porque la osificación no es la de un niño más grande o la de un adulto, ¿tá? Es mucho menor, los núcleos de osificación todavía no están bien maduros en el recién nacido y pueden tener la infección, ¿tá? Y por eso nosotros tampoco pedimos la radiografía de huesos largos de manera sistemática. Está bien tu pregunta porque justamente me justifica el por qué no le pido de manera sistemática una radiografía de huesos largos, porque muchas veces, porque la mayoría de las veces, la radiografía de huesos largos me va a dar normal. O sea, yo la voy a mirar y no tiene nada el niño, a pesar de que pueda tener una lesión, ¿tá? Que no esté saliendo en la radiografía. ¿Quedó claro? Sí. Perdón que me perdí de tanto parloteo. Bien, eso era la paraclínica, ¿no? Hablamos de la clínica, hablamos del diagnóstico en la madre, de lo que iríamos a ver en el niño, ¿tá? De la paraclínica que le pediríamos al niño, ¿tá? Y el tratamiento. El tratamiento para esta enfermedad es un tratamiento que es relativamente sencillo, ¿tá? Es un tratamiento antibiótico con penicilina cristalina, ¿tá? Y se dan 50.000 unidades por kilogramo cada 12 horas hasta los 7 días de vida, y luego cada 8 horas, ¿tá? Hasta cumplir 10 días de tratamiento. Profesor. Sí. No tenemos presentación acá. ¿Cómo que no tienen presentación? ¿No? ¿Ahí no? No. A ver. No lo está bien. Ah, capaz que ahora... un segundo. El tema de compartir. De la compartida. Sí, Ahí está. Perdón, ya está.
Igual no había pasado nada, chiquilín, estaba en la misma de antes. ¿Ahora? ¿La ven? Ahora vemos la pantalla, pero no la presentación. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí, Ahí dale. Bien. El tratamiento, entonces... Como dice ahí, el tratamiento es con 50.000 unidades kilogramo cada 12 horas hasta los 7 días de vida, y luego cada 8 horas, ¿tá? Luego de los 7 días de vida es cada 8 horas, ¿tá? Hasta cumplir 10 días de tratamiento. Es importante al principio el BDRL de sangre periférica, no solamente para hacer el diagnóstico en el niño, sino para el seguimiento, ¿tá? Así como nosotros seguimos a la madre, ¿tá? Con sífilis, ¿tá? Tenemos que seguir al niño y ver la respuesta al tratamiento que nosotros hicimos. Entonces, más adelante al niño se le pide un BDRL o un RPR a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses, esperando que se negativicen en la evolución. Si no es así, si no descienden, si siguen en aumento, es porque nuestro tratamiento no fue el correcto y hay que retratar al paciente. Bien, este escenario es el más importante de todos porque es el más frecuente y es el que ustedes más van a ver en la sala de alojamiento madre-hijo de cualquier hospital. Y es el más frecuente porque, más frecuentemente, como dijimos hoy, los recién nacidos son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas. Entonces, este es el escenario 2 del CDC y es la probabilidad de sífilis congénita. Es el recién nacido con el examen físico normal y un RPR de suero menor a 4 veces el materno, pero más alto o igual, o a veces hasta puede ser un poco más bajo que el materno, ¿tá? Pero que la madre no fue tratada o el tratamiento fue incorrecto. O sea, es una sífilis materna en el cual el tratamiento fue incorrecto, el niño es asintomático y a su vez su respuesta inmune no es tan alta, pero igualmente estuvo expuesto a este treponema. Y esto es lo más frecuente que vemos en la sala de alojamiento y por eso somos tan insistentes con los obstetras con respecto a al BDRL y a los test rápidos, justamente por las disquisiciones diagnósticas que esto lleva, ¿tá? Estos son los niños que muchas veces se pueden ir de alta, ¿tá? Sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, es muy importante estar atrás de todo esto. Estos niños son asintomáticos, como dijimos, estos niños también se tratan de la misma manera que una sífilis congénita, son 10 días de tratamiento antibiótico, ¿tá? Y luego el mismo seguimiento a los 3, 6 y 12 meses. Estos niños, como son asintomáticos, no llevan punción lumbar, ¿tá? No llevan punción lumbar y no llevan BDRL en líquido cefalorraquídeo. Sí llevan el BDRL en sangre periférica, que es lo único que llevan, ¿tá? De paraclínica. ¿Quedó claro? Sí, dijiste recién nacido sintomático. Y no, este es recién nacido, chiquilines, lean ahí arriba, examen físico normal, recién nacido asintomático, sin síntomas. Sí, eso mismo. Está genial. Profe, una pregunta. Más bien general. El hecho de darle antibióticos a un recién nacido, cuando de repente capaz no tiene una sífilis congénita, pero en general lo digo, ¿tiene alguna secuela, digamos, más allá del hecho de consumir un antibiótico que capaz que no corresponde, pero lo puede afectar en algo en el desarrollo, por ejemplo? Consumir un antibiótico que capaz que no corresponde, pero lo puede afectar en algo en el desarrollo, por ejemplo. No, pero acá corresponde el antibiótico. ¿Cómo vas a dar un antibiótico que no corresponde? No entiendo eso. No entiendo la pregunta. Porque vos tenés una probabilidad de sífilis congénita, pero no está confirmada. Sí, pero la madre tiene sífilis, no tratada. Es una probabilidad de sífilis en un niño que estuvo expuesto. ¿Tú te vas a arriesgar a que el niño tenga la enfermedad? O sea, que tenga la enfermedad a bajo ruido. Estos dos escenarios se tratan
por el riesgo que tiene el niño de padecer la enfermedad. O sea, el costo-beneficio es mucho mayor, ¿tá?, de tratarlo que de no tratarlo. Estos son los niños que justamente en la evolución pueden llegar a tener síntomas, y síntomas severos en la infancia. Por eso se trata. Obviamente que si a mí eso me queda clarísimo. Está. Lo que yo pregunto es, a pesar de todo este panorama y de la importancia de tratar al bebé, al recién nacido, sí, si ese recién nacido, por algún motivo de la casuística del universo, no tuviera sífilis congénita, yo sé que igual así lo tratás porque el costo-beneficio apunta hacia el beneficio, pero ¿habría alguna escuela que ese tratamiento no necesario, entre comillas, pudiera dejar? No, en realidad, repito nuevamente, no es un tratamiento no necesario. Lo que sí te voy a poner, por ejemplo, es un tratamiento, ¿tá?, antibiótico, por ejemplo, a una madre cuando no está indicado, ¿tá?, que obviamente sí afecta al feto, porque sí barre con todo lo que es un concepto que ustedes tienen que tener bien claro, que es la microbiota. ¿tá? La microbiota son todas las bacterias que nosotros tenemos y que son simbiontes en nuestro organismo, y que tienen toda una conexión a nivel de la homeostasis del cuerpo a través de las células dendríticas, y que sabemos que también pasan a través de, por ejemplo, la leche materna y el pecho, ¿tá?, que barres con esas bacterias. Entonces tú te empezás a colonizar con otro tipo de bacterias que pueden ser modificadoras en lo que puede llegar a ser el ADN, ¿tá?, el ADN propio del niño, que puede determinar, por ejemplo, ¿tá?, enfermedades metabólicas de la adultez, ¿tá?, y que pueden tener alteraciones. Sí, la respuesta es sí. Si tú das antibióticos que no corresponden a un recién nacido, podés modificar el potencial genético del niño. La respuesta es sí. Bárbaro, gracias. Seguimos. O sea que, para que les quede claro, estos niños, ¿tá?, se tratan. El escenario 1 y el escenario 2 de la sífilis se tratan. Ahora vamos a pasar al escenario número 3. Y ahí. El bajo riesgo de sífilis congénita. Esto es un recién nacido que tiene un examen físico normal, que tiene un RPR y un VRL en suero 4 veces menor al título materno, y el título materno fue adecuado y la madre no tiene una evidencia de reinfección o recaída. O sea, la señora tuvo sífilis en este embarazo, se trató adecuadamente, se siguió correctamente, la curva de VRL tuvo una respuesta hacia la baja negativa, no repicó, se trató también a la pareja o a las parejas sexuales, y no tiene más riesgo de sífilis. Esto no lleva tratamiento. Ahí dice, esto es viejo en realidad, antes el CDC lo que proponía era dar una dosis única de penicilina, pero en realidad nosotros en eso somos mucho más conservadores, no realizamos la dosis de penicilina, lo que sí realizamos es un VRL al mes de vida. Si el VRLS al mes de vida en realidad da al alza, ¿tá?, quiere decir que el niño, quizás la señora, o sea, reinfectó muy cercano al nacimiento del niño y no dio para que aumentaran los títulos, ¿tá?, y bueno, ahí sí se trata al niño. Pero justamente pensando en el uso racional de los antibióticos, es que en este escenario no se trata al paciente. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Y bueno, luego está el escenario número 4, que es el muy bajo riesgo de sífilis, y este es el recién nacido que claramente de cajón no requiere tratamiento, no se realiza paraclínica, y sí se realiza un RPR a los 3 meses, como para estar seguro de que no haya habido una reinfección del tipo que les dije anteriormente. Y este es el recién nacido con examen físico normal,
con un suero 4 veces menor al materno, un tratamiento adecuado durante el embarazo, y títulos bajos antes y durante el embarazo y parto, o sea que pudo haber sido una sífilis previa, ¿tá? Correctamente tratada y que no tuvo ninguna alteración durante este embarazo. ¿Tá? Con respecto a los estudios paraclínicos para la valoración de la sospecha de sífilis connatal, este es un estudio que diseñó el doctor Morales en conjunto con todos estos colaboradores y los compañeros de la cátedra, ¿tá? Y bueno, más o menos lo que vieron, fue esto, que la paraclínica en el recién nacido, en nuestro medio de la búsqueda de complicaciones parenquimatosas, se encontró, se siguió sobre todo con el hemograma, con la punción lumbar, ¿tá? Para evaluar el líquido cefalorraquídeo y el BDRL, y según la clínica, como yo les decía antes, se solicitan otros estudios. ¿Por qué? Por esto. ¿Tá? De los pacientes, ¿tá?, que se le pidió hemograma, como ven ahí, 91 de todos los niños fueron normales, de 104 niños, 91 fueron normales. Entonces, justifica que nosotros hagamos un hemograma, justifica una extracción de sangre en un paciente asintomático. Bueno, como ahí ven, se encontró anemia, algo de trombocitopenia, reacción leucemoide, pero en muy bajas cantidades. La utilidad del examen del líquido cefalorraquídeo y la radiografía de huesos largos, este es otro trabajo, ¿tá? Que también tiene un bajo rendimiento el estudio del líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico de neurosífilis. ¿Por qué? Y eso radica en el alto porcentaje de punciones traumáticas o en blanco. Estamos en un hospital universitario, muchas veces el que realiza la maniobra, ¿tá?, es el que tiene menos experiencia en realizarla, que la tiene que realizar porque tiene que aprender a hacerla, y eso puede llegar a dar un alto porcentaje de lesiones traumáticas, o mismo porque en el recién nacido también es difícil, los planos son muy pequeños, el sangrado puede estar presente, y contaminar el líquido cefalorraquídeo con sangre, mismo de la punción, y ya no sería válido porque no sería un BDRL propio del líquido cefalorraquídeo, sino que estaría contaminado con sangre que podría tener los anticuerpos, o sea, haber pasado a través del sitio de punción. Entonces, por eso en realidad a los pacientes con sífilis tratamos de, en el escenario 2, o sea que son asintomáticos, no hacerlo. ¿Por qué otra cosa también? Porque si nosotros le hacemos la punción lumbar, lo condenamos al niño a los 6 meses recibir otra punción lumbar y a los 12 meses, porque estamos pensando en el seguimiento del niño. ¿Ah? Y por último, porque también con el tratamiento de 10 días, ¿tá?, estamos embebiendo a la neurolubes. Antes se hacía menos, ¿tá?, y bueno, dependiendo de la punción lumbar, si se le hacía 10 días, de 10 a 14 días o 7 días nada más. Entonces eso cambió, se trata a todos los niños con 10 días, entonces tratamos de evitar ese tipo de maniobras que muchas veces son innecesarias y dolorosas y molestas y que no nos aportan al tratamiento y al seguimiento en este caso. Sí. De la lactancia, por la manera que había y que podría ser que, claro, le pasara a la madre anticuerpos al bebé por la lactancia y los detectáramos en una punción lumbar traumática. No, porque la punción lumbar, no porque en la punción lumbar, para que haya una reacción, debe de ser positivo en la reacción en la punción lumbar, eso es propio del feto, no es de pasaje de anticuerpo materno. No son anticuerpos maternos que pasan al líquido cefalorraquídeo. No, pero a la sangre sí, ¿no? A la sangre puede ser, pero lo que te digo son la cantidad de anticuerpos de líquido cefalorraquídeo en el líquido cefalorraquídeo propias de una infección propia del niño. Si no, no hay. ¿Ah? Si no, no hay. Y ahora otra pregunta, con respecto al escenario 1, claro. Porque con respecto al escenario 1 has dicho que en base a la clínica vamos a solicitar la asistente para clínica. Exacto. Pero claro, yo no sé dónde leí que si vas a administrar la penicilina cristalina, no
O sea, lo que pasa es que es un estudio que se realiza dado la gravedad del paciente. Un paciente con una sepsis luética, un paciente grave, es un paciente de STI, un paciente que tiene una infección bacteriana, y es un paciente que tú tenés que descartar que esa infección bacteriana esté alojada en el sistema nervioso central, sobre todo por el seguimiento del niño y las complicaciones neurológicas a largo plazo. Por lo tanto, se realiza la punción lumbar. Ese es en el paciente del escenario 1, es en el único paciente que se realiza la punción lumbar. No se justifica en los otros escenarios por lo que acabo de explicar. Ajá, o sea que en el 1 sí hago punción lumbar. En el 1 es... Aunque ya de primera sepa que voy a darle penicilina, yo igual hago... Sí, porque tú necesitas, porque es un paciente que tiene una infección confirmada, tú requerís de saber más adelante que todo vuelva a la negatividad, ¿entendés? A los 6 meses y a los 12 meses. Y ahí tú tenés criterio de curación. Gracias. No, de nada. Bien. La radiografía, con respecto a la radiografía de los huesos largos. Como bien dice, si lesión fetal se produce previo a recibir el tratamiento con penicilina, las alteraciones radiográficas pueden persistir luego del nacimiento a pesar de que el recién nacido no esté infectado, y esa es otra de las causas de por qué no irradiamos al santo botón a estos recién nacidos, porque muchas veces pueden llegar a tener lesiones radiográficas que en realidad no estén dando de la infección actual. Esto es un concepto típico en la parte de radiología, ¿ah? Y es que muchas veces las lesiones en la imagen persisten luego de finalizada la patología o la infección. Se da también muchas veces en la neumonía, en el adulto, que uno no saca, por ejemplo, una radiografía a las 72 horas de solucionada la neumonía, porque seguramente en la imagen la va a seguir teniendo, aunque clínicamente el paciente esté mejor. ¿Por qué? Porque todo el peso inflamatorio demora en solucionarse y radiográficamente puede aparecer. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, no tiene una indicación formal o no nos serviría a nosotros para eso. Solo nos serviría si el paciente tiene clínica, si vemos que tiene dolor, que no moviliza un miembro, si queremos descartar que no tenga otro tipo de complicación, ahí sí hacemos una radiografía de huesos largos, si no, no la hacemos. Bueno, el fondo de ojo claramente no se hace, antes se podía llegar a ver corioretinitis, pero tiene una sensibilidad muy baja y no se ha encontrado una correlación muy alta. Y luego, por último, el tratamiento materno. Esto es todo un tema, ¿tá? Porque el tratamiento en realidad en el caso de la sífilis materna, menor a 1 año, ¿tá? O de comienzo conocido, por eso yo les dije que era tan importante saber el inicio de la sífilis, se podría tratar a la señora con 1 o 2 dosis de penicilina benzata y estar seguros que el feto está tratado, ¿tá? Y eso sería solamente 1 dosis de antibiótico. Eso sería en el mundo ideal, en el mundo de que todas las pacientes vinieran enseguida de la primera infección o cuando tuvieran el síntoma. El problema es que, como yo les dije, el chancro es indoloro, muchas veces pasa a bajo ruido, aparece en lugares en los cuales la señora no tiene acceso a ver, o sea, propiamente dicho, por ejemplo, en el fondo del saco, en la vagina mismo, o en el cuello del útero, ¿tá? Como son indoloros no pasa nada, no consulta y vienen en la etapa asintomática. Entonces, en la etapa asintomática uno ya no sabe cuál es el inicio, cuándo fue el inicio de la enfermedad, y ahí pasa al caso que es el caso de la estadía, o más de 1 año de evolución o de duración desconocida, que son 3 dosis de penicilina benzatínica a intervalos de 1 semana. ¿Tá? Como bien dice ahí, debe de tratarse a la o a las parejas sexuales. Si es alérgica, la madre debe de ingresar para desensibilizarse y luego tratarse con la penicilina benzatínica, y debe existir al menos 1 mes libre desde la última dosis de penicilina hasta el parto. Si no, en realidad no se puede asegurar en realidad de que el niño esté cubierto. Debe de constar el registro del tratamiento. Chiquilines, esto es
fundamental. Si ustedes no tienen registro del tratamiento, si la señora no tiene manera de probarles a ustedes que se trató, en realidad es muy difícil no tratar a la señora nuevamente o no tratar al niño, porque ¿cómo aseguran ustedes el tratamiento? Entonces es muy importante cuando uno toma una acción de este tipo, dejar el correcto registro, escribir en el carné, marcar todo lo que es el SIP, todo lo que nosotros pedimos debe de estar escrito. Es inadmisible lo que múltiples veces pasa, de agarrar un carné obstétrico y verlo que está incompleto. Una cosa es que esté incompleto porque la señora no haya concurrido al control del embarazo. Otra cosa es que nosotros, como profesionales de la salud, siendo médicos generales, que podemos controlar un embarazo, mismo un médico de familia que puede controlar un embarazo, mismo también las parteras que controlan los embarazos, no firmemos las conductas que hacemos o que realizamos. Es muy importante que estén justamente, como dice ahí abajo, una dosis de penicilina trata al feto en un 95% de los casos. Y lo que yo quería hacer énfasis, chiquilines, es que debe tratarse la pareja sexual. De nada sirve que nosotros tratemos a la señora va para acá y mantiene relaciones con su pareja que se ha tratado. O sea, tratemos de romper con esta brecha sexual y tratemos a la pareja también, porque es algo que es, o sea, se cae de maduro. Si la pareja tiene y sigue manteniendo relaciones sexuales, no va a falsear todo lo que es la curva, no va a falsear el diagnóstico. El paciente de cajón va a entrar en un escenario 2 y quizás tratemos a un niño, como decían hoy las compañeras, sin indicación de tratarlo justamente por esto. Bueno, esto es todo lo que dijimos, no lo voy a repetir. El seguimiento. Los títulos, los test no treponémicos deben de descender a los 3 meses y deben de negativizarse a los 6 meses. Por eso es tan importante el correcto seguimiento, por eso el pediatra debe estar atento, por eso nosotros cuando le damos el alta al niño debemos de, darle una nota adjunta al carné del niño. Muchas veces estas enfermedades de transmisión sexual son estigmatizantes, no está bueno escribir en el carné ese tipo, en la parte de atrás, que son las notas que por lo general uno lo utiliza para comunicarse, por ejemplo, con el pediatra tratante, ¿no? Escribe una nota ahí, ¿no? Sino que adjuntar otra ficha, o una esquela, o una receta, o otra que explique, que la madre pueda, reservando su privacidad, comunicarse con el otro médico tratante, explicar el tema y que el otro médico también sepa cómo seguir al paciente. El seguimiento en estos niños es fundamental. En los casos de alteraciones del líquido cefalorraquídeo, era lo que decíamos hoy, debe reiterarse la punción lumbar con el estudio citoquímico y BDRL en líquido cefalorraquídeo cada 6 meses hasta que se normalicen los resultados, y de presentar un BDRL positivo en el líquido cefalorraquídeo, o sea, luego de los 6 meses, debería de retratar al niño porque quiere decir que el tratamiento no fue efectivo. En los recién nacidos que se haya optado por no realizar tratamiento dado su bajo riesgo, debe asegurarse un correcto control con un BDRL al mes de vida, y eso es fundamental. Nosotros, cuando el paciente lo requiere, siempre tratamos de dar el alta desde aquí, con la consulta en la policlínica de infectología, hablar con los compañeros también que visitan a los bebés en domicilio, de cómo es, del plan aduana, para que se coordine todo esto y que el niño no se pierda en la evolución y podamos tomar una conducta contra esta enfermedad. La prevención, chiquilines, el control del embarazo es fundamental. Por suerte, esta es una patología que, si bien muchas veces nos queda un poco la duda, siempre insistimos, y hay como que tantos
relés que siempre terminamos diagnosticándola o tratándola. Rara vez pasa que se nos pasa un niño, pero a veces pasa. Hace un tiempo atrás fuimos a un Ateneo de, ¿cómo es?, de infectología pediátrica, en el cual un niño de 4 meses debutaba con una colestasis y era una sífilis connatal, ¿tá?, que había sido uno de estos escenarios en los cuales se había interpretado de manera errónea, ¿tá?, por falta de paraclínica, etcétera, etcétera, y bueno, y el niño debutó con una sífilis precoz más a los 4 meses. Entonces, es muy importante el correcto diálogo entre los profesionales, chiquilines, ¿tá? Ustedes ahora son todos compañeros, están trabajando todos para aprender medicina general, ¿tá? Para no se olviden después cuando empiecen las especialidades, ¿tá?, o no, ¿tá?, de tratar de trabajar en equipo con el otro compañero, ¿tá?, de trabajar en equipo con el obstetra, de trabajar en equipo con el pediatra, de trabajar en equipo con todos los actores del sistema de salud, porque en realidad es eso. Nosotros lo que siempre pregonamos es que la salud, ¿tá?, más allá de quién tenga razón o no, es la salud del recién nacido, ¿tá?, del recién nacido, de la mamá y de su familia, porque para que el recién nacido funcione, ¿tá?, el contexto familiar también debe de funcionar. ¿Por qué? Porque la parentalidad es muy importante, porque el recién nacido depende de sus cuidadores, y porque, bueno, es lo que elegimos para trabajar y para estudiar. Yo les pido que lean el tema, si no pudieron leerlo, ¿tá?, lo lean, el libro de la cátedra está bien. Si no pueden, si quieren ahondar un poco más, pueden leer de un libro que se llama Remington, ¿tá?, que es un libro de infectología, que está muy bueno, que explica muy bien, ¿tá?, y si no, le pueden preguntar al grado 3 que está acá atrás, saludo del doctor Jesús, ¿tá?, que sabe mucho de infectología, bueno, exacto. ¿Ah? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pues. Vale, porque en realidad no lo he buscado en internet, no me dio, perdón. La penicilina cristalina, luego tenemos la penicilina procaínica, luego tenemos la penicilina benzatínica, creo. Ajá. Benzatínica. O sea, ¿por qué digo una y no otra? O sea, quieren a lo mejor el método Sí. para... Está bien, tu pregunta está perfecta, ¿tá? Primero, los antibióticos siempre dependen... A ver, discúlpame. ¿Pueden hablar afuera, por favor, que estoy dando una clase? Gracias. Perdón. Los antibióticos, ¿tá?, uno los elige, ¿tá?, por su vía de administración, ¿tá?, por su penetrancia también, ¿tá?, y por el perfil, ¿no?, que quiere atacar o sea, por la bacteria que quiere atacar, ¿no? Entonces, nosotros elegimos la penicilina cristalina para el tratamiento porque tiene un mejor pasaje a la barrera hematoencefálica que la penicilina benzatínica, y también por la administración, ¿tá? La penicilina benzatínica se administra de manera intramuscular, ¿tá? Yo no sé si alguna vez tuvieron la mala suerte de recibir una penicilina benzatínica por una faringitis estreptocóxica, por ejemplo, ¿tá?, pero duele muchísimo. Y en el recién nacido nosotros preferimos la penicilina cristalina a la penicilina benzatínica. En la madre, por un tema de practicidad también y de absorción, ¿tá?, se utiliza la penicilina benzatínica, que es la que se da de manera intramuscular y se da una vez por semana de manera ambulatoria por 3 semanas. ¿Tá? O sea, nosotros para el tratamiento utilizamos en la madre la penicilina benzatínica y en el recién nacido la penicilina cristalina. ¿Quedó claro la respuesta? Sí, perfecto. Y la otra, la que es... La procaína, no, esa no la usamos. Por lo menos en esta patología no la usamos. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, una pregunta. Si el pezón de la madre está dañado, proscribimos la lactancia, o sea, la madre confirmada sífilis, proscribimos la lactancia o haciendo el tratamiento puede la teta igual. Bueno, si haces el tratamiento podría dar
podría dar pecho igual, pero igualmente tenés que ver, ¿no? Porque, a ver, las lesiones que son importantes, el niño puede llegar a deglutir sangre abundante, entonces tenés que ver, tenés que individualizar. A ver, esto es siempre, todas las conductas que uno toma como profesional, tiene que individualizar el paciente, ¿está? Uno no puede tomar conductas como, no, esto y todo, y esto sí, y esto todo no. Entonces, ustedes tienen que ir a ver cuál es la situación de la señora. Si la señora tiene lesiones en los pezones, sabemos que no se va a tratar, que no va a recibir el tratamiento, ¿cómo es? Que su proceder no es el que uno desea, proscriben la lactancia, ¿no? Hasta que la señora complete el correcto tratamiento y baje el riesgo de reinfección al niño. Obviamente que es un niño que lo vas a seguir, vas a ver, su BRL al mes de vida, o sea, depende del escenario en el cual esté, ¿no? Pero es algo a tener en cuenta. Recalco nuevamente, la sífilis materna, en el caso de que la señora no tenga lesiones, no proscribe la lactancia, no suspendan la lactancia por una sífilis, porque en realidad hay mucho más beneficios que riesgos, ¿está? Claro, está perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene, entonces. Vamos a ver algún otro tema. Así que nada, hay una actividad asincrónica ligada en el EVA, que es justamente para que ustedes practiquen lo que hablamos hoy, ¿tá? Yo les dejé colgada una viñeta, una clínica, ¿tá? Para que hagan un pienso, para que lean el tema y para que piensen ustedes qué harían con ello, ¿tá? Así que nada, los invito a eso, a que lean el tema y bueno, nos vemos la semana que viene. Perfecto, muchas gracias. Chao. Chau, chau. Chao, gracias. Chao.